Buenos días, hermanos, bienvenidos todos una vez más. La verdad es que está de noche, porque estamos grabando de noche, pero esto es para mañana domingo, hoy día sábado. Hermanos, vamos a hablar hoy día un poco de los misterios de la palabra, los misterios que están en la Biblia. La verdad es que para entender la Biblia hay varios principios, y uno de los principios para entender la Biblia es que debemos entenderla en su contexto histórico, en qué tiempo, las circunstancias y todo lo que ahí estaba ocurriendo. ¿A quién fue dicho? Y gramaticalmente, dentro de algunos de los principios, vamos a ir viendo más. Hay más principios también para entender la Biblia, pero estos son como los principios primordiales, lo más importante para entender. Lo otro es que cuando algo se dice en el Nuevo Testamento, refiriéndose al Antiguo Testamento, nosotros debemos ir y estudiar ese versículo del Antiguo Testamento para ver en qué momento histórico, a quién fue dicho, ¿cierto? Y por qué fue dicho. Hoy día, como sabemos, la palabra de Dios está dirigida a tres tipos de personas: a los judíos, a los gentiles y a la iglesia. Para estos tres tipos de personas que encierran toda la humanidad está la palabra de Dios dirigida, está para nosotros. Además de esto, también nos encontramos con misterios en la Biblia, con misterios, cosas que no sabemos ni entendemos. Pero, ¿qué es un misterio? Son secretos de Dios que han sido revelados, o por revelar algunos, secretos de Dios que han sido revelados, o por revelar. Un misterio no es algo místico o algo que no se puede explicar, ni algo para confusión. Es algo que antes no había sido revelado, algo escondido, algo que ahora muchos misterios, ¿cierto?, han sido revelados especialmente a la iglesia por el apóstol Pablo. Los misterios han sido revelados por los profetas y los apóstoles. El libro de Deuteronomio, el capítulo 29 dice que las cosas escondidas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Muchos se están preocupando hoy día de buscar revelación en la Biblia, esto, Daniel, Apocalipsis, ¿cierto? Y muchos libros que están cosas aún todavía escondidas y buscan y se preocupan demasiado en ello. Pero recuerden que hay cosas escondidas que Dios a su tiempo las va a revelar. ¿De qué debemos preocuparnos nosotros? Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Lo que usted entiende de la palabra, eso es lo que tiene que hablar, predicar, enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Más las reveladas, más las que no son reveladas, ¿cierto? Esas son para nosotros. Las reveladas pertenecen a Dios. ¿Cuándo debemos hablar lo que ya ha sido revelado? Siempre. Para que cumplamos todo la palabra, ¿cierto?, de esta ley. Toda la palabra que está escrita en la Biblia, la ley que está escrita en la Biblia. ¿Por gracia somos salvos? Sí, pero también tenemos que obedecer todos los mandamientos y mandatos que el Señor nos da. No para ser salvos, ya somos salvos por gracia, pero porque somos hijos de Dios. Dios pone, ¿cierto?, la gracia en nosotros para cumplir y estar en su gracia. Job capítulo 11 y el 7 dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Job capítulo 11, verso 7. Hay cosas que están escondidas todavía y van a seguir. Pero ya llegará un momento en que Dios las va a poner a la luz. A mí me parece risa cuando hay alguien que dice
y el Señor me reveló en sueño y me dijo, vengo en breve. Lea Apocalipsis, ahí está. ¿Qué revelación más grande? Si no tenemos que revelar, las que ya fueron reveladas no tienen por qué volver a ser reveladas de nuevo. Por eso escudriña la Escritura. Romanos 16:25. Y al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado o se ha mantenido oculto desde el tiempo eterno. Siempre estuvo oculto parte del mensaje para el momento. Dios nos va a entender lo que necesitamos entender ahora. En el Antiguo Testamento se veía sombra y símbolo de lo que había de venir. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento ni siquiera entendían lo que estaban escribiendo o lo que estaban anunciando. ¿Y cómo lo anunciaban? Porque eran obedientes al mandato y al Espíritu de Dios que les dijo predicar, hablar o escribir tal o cual cosa. Entonces, el Antiguo Testamento, como le digo, era un símbolo, una sombra de lo que había de venir. Dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versos 9 al 10, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Los cultos de los rituales, de los símbolos y de todo este tipo de cosas. Ya que consiste solo de comida y bebida, de diversas abluciones, es decir, de diversas purificaciones. Ustedes saben que los sacerdotes debían bañarse completamente antes de entrar al lugar santísimo, antes de ser ordenados sacerdotes, debían lavarse las manos. Esto tiene que ver con abluciones, que es limpieza o purificación. Y ya que consiste solo en comida y bebida de diversas purificaciones o abluciones, como dice acá, y ordenanza acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo esto era un símbolo, sombra, hasta llegar al tiempo de reformar las cosas. Colosenses 2:16 dice, por tanto nadie os juzgue. Ahí van para los que están juzgando y los que no están comiendo y lo otro. Qué bueno, más para nosotros. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva, día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La sombra es imagen. Los ritos son nada más que eso, imágenes. Pero Cristo es el cuerpo. Lo demás era la sombra, una imagen de lo que podía ser y suceder. Hoy día siguen muchos privándose de ciertas comidas. No llames tú inmundo a lo que Dios limpió. Claro que tiene que ver con los gentiles, pero siempre los gentiles han tenido parte en el reino de Dios. Siempre los gentiles han tenido parte en el pueblo de Dios. Prosélito, toda la vida. A Abraham le fue dado la promesa para todas las naciones. Y en Isaac serán llamados descendencia. Pero para Abraham, el padre de todos los creyentes. Recuerden que todos los que creemos, tenemos fe. Somos hijos de Abraham, el padre de la fe. ¿Padre de los hebreos? Sí, también. Abraham era un pagano antes de cuando fue llamado. Siempre han habido, en medio del pueblo de Israel, gente que no ha sido judía o hebrea, que tuvieron que circuncidarse los varones para hacer y obedecer a todos los ritos que ahí había. Rahab, la ramera, Ruth, y cuántos otros, de donde viene la descendencia de David y la descendencia de Jesucristo. Así que mire bien, siempre hubo parte de los gentiles en
el pueblo de Israel y acercarse a Dios por ese pueblo y por los ritos. Pero eso era sombra de lo que había de venir. Hoy día es por medio de la iglesia, sí. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a día de fiesta. Todavía hay gente que está haciendo este tipo de cosas. Hay muchos que hoy día se están judaizando de nuevo. Qué pena, habiendo comenzado la salvación por la gracia, por la fe, hoy día quieren terminar con o empezar a hacer los rudimentos de los ceremoniales y todas esas cosas. Día de reposo. ¿Cuánto se indignan porque usted hace algo en el día de reposo? Es la sombra de lo que va a venir. Y no digo que no debe tener un día de reposo y descanso. Sí, debe tenerlo. Antes fue el sábado, el séptimo día. Para nosotros los gentiles o la iglesia es el primer día de la semana. Pero el Señor en el día de reposo, sus discípulos recogieron espigas. Y los que no entendían la palabra, realmente los que no entendían, querían condenarle por aquello, juzgarle. Y le juzgaron, lo trataron mal. Entonces, cuidado. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La sombra es imagen. Los ritos no son nada más que eso, imagen. Hebreos 10:1. Porque la ley teniendo la sombra, estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de Moisés, el Pentateuco, ¿cierto? Los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesaría de ofrecer, pues se cesaría de ofrecer este tipo de sacrificio, pues los que tributan este culto limpio una vez, los que tributan el culto se sentían limpios, los que hacían el sacrificio se sentían limpios por un momento, no tendrían conciencia de pecado, pero los sacrificios que se hacían cada año hacen memoria de los pecados. Entonces no podían, y año tras año ofrecían sacrificio, y hoy día hay muchos que todavía siguen en esa. No coman, no haga esto, no haga lo otro. Porque la sangre de los toros, machos cabríos, no pueden quitar el pecado. Entonces en el 17 dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Todos los profetas, desde el profeta Moisés, no era un profeta, sí, todos son profetas. Moisés, todos han sido profetas, ¿cierto? Porque han proferido, han hablado la palabra de Dios, todos considerados profetas, ¿cierto? Hablaban de Jesucristo. Cristo es el centro de la Biblia, recuerden. Como estaba escrito de mí en el libro o en el rollo. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué era lo primero? Los ritos ceremoniales, símbolo de lo que había de venir, sombra, que querían mostrar la imagen de Cristo, pero no es. Usted por una sombra difícil puede reconocer a alguien. Es difícil. A veces sí, pero es una sombra. Quite el objeto verdadero y desaparece la sombra. Entonces, era para mostrar aquí a Cristo. Quita lo primero para establecer esto último. Entonces, todos los rituales, todos los símbolos y todas las cosas ceremoniales que habían fueron quitadas porque ahora está establecido Cristo para hacer, ¿cierto?, de ambas naciones, que vamos a ver ese misterio, una sola nación, un pueblo escogido, ¿cierto?, adquirido para Dios. Otro modo de entender la Biblia también es que existen hiperboles, ¿cierto?, o una forma de hablar exagerada de la Biblia. Cristo lo usó muchas veces, cuando dijo, saca la viga de tu ojo, para que puedas ver. Muchos siguen teniendo viga, y no es que tengan una viga, es una exageración, tienen los ojos cerrados, están ciegos, no ven espiritualmente.
¿Mm? Siempre que se cita el Antiguo Testamento, es otra forma de entender la Biblia, siempre que se cita el Antiguo Testamento hay que estudiar la cita para ver el contexto. ¿Mm? Muchos, ¿cierto?, se basan en Romanos, el capítulo 9, para decir que somos destinados por una predestinación, pero vayan al libro de Malaquías, para que entiendan. Lean el libro de Malaquías, lean el libro de Isaías 44, y se van a entender, ¿cierto?, que el barro para usos útiles o viles, ¿cierto? Así que, pero no voy a entrar ahí ahora. En Efesios capítulo 3, verso 3 dice, porque que por revelación, dice Pablo, me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Lo que Dios quiere que usted sepa ya está revelado, plasmado en la Escritura por los profetas y apóstoles. No tiene que venir a revelarle nada nuevo a nadie. Está revelado. Nos va a dar a entender seguramente algo que no entendemos todavía, en cuanto a Apocalipsis, en cuanto a Daniel, en cuanto a la batalla de Armagedón. Hay algunos doctores que creen saberla toda, pero ojalá fuera así como ellos dicen. Pero es probable que no. Pero ya llegará el momento. Preocupémonos de hablar y enseñar lo que a nosotros nos ha sido revelado, porque las cosas secretas pertenecen a Dios. Así que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Misterio que en otra generación Noé no entendió muchas cosas. Abraham no entendió muchas cosas. Lot no entendieron muchas cosas. David escribió el Salmo 2 y le aseguro que no entendía lo que escribió, pero él era obediente y hacía lo que Dios le pedía. Recuerde que él tenía un corazón conforme al de Dios. Y mi hijo hará todo, y David, mi hijo hará todo lo que yo le pido. Un hombre obediente. ¿Usted porque no entiende no lo va a hacer? ¿Quiere explicación? Debe hacerlo. No voy a terminar hoy día en cuanto, cierto, a los misterios. Yo creo que vamos a dejar recién encabezado esto. Entonces, la revelación fue dada a Pablo. El misterio que antes había estado escondido para muchas generaciones. Estaba ahí en la Biblia, pero estaba escondido. Lo escribieron los profetas del Antiguo Testamento, pero muchas veces ni lo entendieron. ¿Usted cree que cuando en Isaías se escribe que le iban a tirar la barba a Jesús, que lo iban a golpear, ustedes creen que entendía Isaías acerca de Jesús? Nosotros tenemos un privilegio tan grande que hoy día nosotros vemos por un espejo claro. Antes los espejos eran una lámina de bronce, ¿cierto? Bruñida, y se veía todo distorsionado, o en el agua. Pero hoy día tenemos espejos nítidos, que nos podemos ver más gordos, más flacos, como queramos, o tal cual como somos. Espejos completos, claritos. Así es la Biblia. Es un espejo claro de la palabra de Dios. La vemos tal cual como es. Muchos ángeles quisieron ver esto y no pudieron. Muchos santos de Dios quisieron ver esto y no pudieron. Una verdad dada por los apóstoles, no por cualquier charlatán que hoy día dice que sintió una revelación que Dios le dijo. No crea esas cosas, no. Mateo 13:35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declarando cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús mismo dice que había una cosa escondida desde la fundación del mundo. Se cumplió lo que había dicho el profeta. Abriré en parábolas mi boca.
como dijo el profeta. Abriré, le está diciendo Jesús. Ellos no entendían que era Jesús. Pero Jesús dice, de mí está hablando. De mí. Cosas escondidas para muchos, pero reveladas para nosotros, por su Santo Espíritu. A los apóstoles primero, y ellos las dan a entender a nosotros. Por eso es importante ser fundado como principal piedra preciosa a Jesucristo, pero en el fundamento de los apóstoles, porque a ellos les fue dado y encargado el Evangelio. Jesús mismo enseñando cosas escondidas. Muchos de los profetas ni entendían. Y como les dije en el Salmo 2, léalo con atención, yo creo que David no entendía nada, pero lo escribió. Primero de Pedro, capítulo 1, verso 10 en adelante, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada, inquirieron diligentemente, indagando acerca de esta salvación, indagando, buscando, preguntándose, los profetas de la gracia destinada, escribieron, pero indagaban, ¿por qué está pasando? ¿Por qué me estoy escribiendo esto? ¿Por qué es esto? Escudriñando qué persona y qué tiempo indica el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Pero no entendían, sabían. Y la gloria que vendría tras ellos de este sufrimiento. Esto se les reveló no para sí mismo, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué privilegio, hermano, tiene usted amigo que está escuchando? Privilegio tan grande de entender lo que la Biblia dice. Ni siquiera los ángeles entendían, ni siquiera los profetas, porque ministraban estas cosas no para ellos, sino para nosotros, para el futuro. 700 años antes de Cristo, 800 años antes de Cristo, se estaba hablando para nosotros, es decir, casi 3000 años atrás. Lucas 24-25, entonces él dijo, oh insensato, sus discípulos no entendían y estaban con él y habían cosas que no entendían. Muéstranos, Señor, al Padre. Pero tanto tiempo que estoy con ustedes y no entienden, porque no entendían la Escritura, porque aún no ha llegado el Espíritu Santo. Llegó el Espíritu Santo y le reveló. Él os hará saber todas las cosas. Por eso usted, si no tiene el Espíritu Santo en su vida, no entiende nada. Y no es que abra la puerta de su corazón. No es que reciba a Cristo. No es eso. El Espíritu Santo viene a usted cuando usted cree. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. No es que está abriendo, golpeando. Eso es para una iglesia que tenía un problema. Pero no es que esté golpeando la puerta de su corazón y usted abra para que él entre. Crea. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo, y el Espíritu Santo empieza a morar en usted. Eso es salvación. Entonces, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Maravilla, ¿cierto? Y como estaba leyendo en 1 Pedro capítulo 10, voy a leer de nuevo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada inquirieron diligentemente, buscaban, preguntaban, indagando acerca de esta salvación. Viene la salvación por Cristo, por el Mesías, indagaban, buscaban, no entendían. Escudriñando qué persona y qué tiempo indica el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A esto se les revela que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas
por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales los ángeles anhelaban mirar, y los profetas también. Lucas 24-25, como les decía, ni los discípulos entendían, ni ellos creían. Nosotros tenemos un privilegio mayor que ellos, porque hoy día está escrito y lo entendemos. Lo que ellos no entendían, hoy día lo entendemos. Ministraban para nosotros. Entonces le dijo: oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas? Ya lo veíamos ahí en 1 Pedro, que está anunciando los profetas, que hablaban del sacrificio, del sufrimiento de Cristo, y que entrara en su gloria, comenzando desde Moisés que se está anunciando lo mismo, y siguiendo por los profetas, les declaraban en toda la Escritura lo que de él decían. Pero no entendían muchos, y lamentablemente hoy día hay muchos que no entienden, porque aún hay misterio, pero saben, son revelados por el Espíritu Santo. Y si no lo entiende, pregúntese si es hijo de Dios. Si es hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en usted y Él le guía a todo conocimiento, justicia y verdad. Hechos 2:4. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero me quedo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia está fundada en la doctrina de los apóstoles, siendo la principal piedra angular Cristo. Y sobre esto se va edificando un edificio en el cual nosotros somos parte. 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan. Tomó pan, lo repartió, tomó vino, lo repartió. ¿Estaba ahí el apóstol Pablo? No estaba esa noche, pero fue revelado a él después, cuando estuvo en el desierto, cuando estaba en comunión con el Señor, por el Espíritu Santo, que tocó su vida y entró a morar en él. Cuando fue llamado, ¿cierto? Llamado de camino a Damasco y llevado, ¿cierto?, para que sus ojos fueran limpiados, él recibió el Espíritu Santo y entendió las cosas y empezó a hablar. Un fariseo que conocía la letra, pero no el espíritu de la letra. Ahora entendía todas las cosas. No cualquiera puede decir: el Señor me reveló. Lo que fue dado no tiene por qué volver a ser dado. No hay nuevas revelaciones, le decía el otro día, no hay nuevos evangelios, no hay nuevas predicaciones, son las mismas. Vamos ahondando más, entrando con más profundidad, ¿cierto?, en algunos temas. Pero no hay nada, no hay mensaje nuevo. El Señor me dijo esto, ¿no? La Biblia dice. Su palabra dice. Muchos no creen porque no entienden, porque no leen la Biblia y no creen lo que la Biblia dice. ¿Cómo podemos ser salvos por gracia? ¿Cómo podemos ser salvos en un abrir y cerrar de ojos? Sí, si crees bien puedes. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, para los que en Él creen. Y de un momento a otro has pasado de muerte a vida. ¿Cómo? ¿Estoy muerto? Sí, estás muerto. Sin Cristo estás muerto. Estás destinado para ir al infierno eterno. No importa la religión o lo religioso que sea. No importa que asistas a la iglesia bautista por toda tu vida. Pero si tú no tienes el Espíritu de Cristo en tu vida, si no crees realmente en la palabra y en lo que se ha enseñado, tú no eres salvo. Porque el Espíritu que mora en nosotros por el oír con fe. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, si no estamos escuchando la palabra de Dios, no vamos a tener nunca fe. Y cuando tenemos fe, Dios mismo entra a morar en nosotros, inmediatamente el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que
No cualquiera puede decir que el Señor me dijo tal o cual cosa. Lo que fue dado no tiene por qué volver a ser dado. El libro de Apocalipsis, el capítulo 22, 18, 29, los últimos versículos de la Biblia, ¿cierto? De esta profecía. Los últimos libros, ¿cierto? De Apocalipsis, dice que si alguno quitare del libro de la vida, él será quitado. Si alguno añade palabras a este libro, le será añadida todas las plagas que en él están. Yo no quisiera. He visto todas las plagas que están mencionadas solamente en Apocalipsis. Yo no quisiera estar ahí, agregando, quitando palabras al Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado los predicadores. Mucho cuidado lo que predicamos. Si no tienes al Señor en tu corazón, si no crees realmente, preocúpate de orar y cuida tu salvación. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Por eso, toda iglesia debe estar en el fundamento de los apóstoles. Una iglesia apostólica, pero no apostólica romana, cuidado. Una enseñanza completamente de los apóstoles. Cuando la iglesia recibe el fundamento que nos dan los apóstoles para entender y los profetas, entendemos toda la Escritura. Y somos edificados sobre la principal piedra que es Cristo. Y vamos siendo edificados para templo de Dios, como iglesia, como individuo. Dios mora en nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, cuando creemos a su palabra. El Señor Jesús muchas veces le dijo a los fariseos, ustedes no creen a la palabra, no creen a la verdad, y es verdad, no creen. Ellos, los fariseos, ¿cierto?, se constituyeron 400 años antes de Cristo, esa sequía espiritual que hubo entre Malaquías y Mateo, 400 años, y surgieron esta secta, los fariseos, por así decirlo, para guardar como custodios de la palabra del Antiguo Testamento, de los rollos. Pero ellos fueron dictando ahí leyes, y ahí sale el Tanakh, con muchos ritos más y cosas raras. Y ellos, en vez de obedecer a Moisés y a los profetas, a la palabra, le hacen más caso al Tanakh. Y por eso no entendieron a Cristo, porque no lo vieron. Y Cristo está mostrado en el Antiguo Testamento para todo, como señal, como sombra del que ha de venir. Sin embargo, crucificaron y se quedaron con la sombra. Y mataron al que es realmente. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Cómo está usted? La próxima semana, si Dios quiere, empezamos a mostrar algunos de los misterios revelados. Hay varios, pero vamos a ir a algunos. ¿Cómo? Por ejemplo, que de ambas naciones hoy día somos un solo pueblo. Judíos y gentiles deben creer en Cristo como su Señor y Salvador, y nos transformamos en la iglesia, y la iglesia es la esposa del Cordero. Misterio que para muchos sigue ahí velado, pero para nosotros, por la gracia y por lo que recibieron y enseñaron los apóstoles, ha sido revelada. Sigue estudiando, escudriñando la Escritura para que pueda creer en Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Los fariseos condenaron porque no seguían estudiando la ley, los profetas, ¿cierto?, y los salmos, sino que se dedicaron mucho más a entender y a estudiar el Tanakh, libro que ellos mismos escribieron y hicieron dentro de estos 400 años de sequía de Israel. Dios les bendiga y no se pierda el próximo estudio.
Que tengan un buen fin de semana. El Señor les bendiga. Gracias, hermano.